Como ven, son muchísimos los temas de actualidad en la política, tanto la nacional como la regional, que comparten titulares estos días. De todos ellos vamos a hablar con Sebastián Franquis, diputado del Partido Socialista por Las Palmas. Señor Franquis, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Señor Franquis, me gustaría comenzar con dos acusaciones al actual ejecutivo de Pedro Sánchez que hemos visto en las últimas horas. El primero relacionado con la huelga de taxis. Se ha acusado de haber roto el equilibrio por parte del Partido Popular, como usted sabe, de haber roto el equilibrio entre taxistas y VTC. ¿Qué opina usted de estas acusaciones? Hombre, yo creo que primero el asunto ha vuelto a surgir a la opinión pública porque ha habido una sentencia reciente y por tanto ha llevado a que el problema se haya planteado los términos que se ha planteado en las últimas semanas, ¿no? Pero yo creo que hay que felicitarse por el acuerdo de ayer y por tanto que el diálogo haya vuelto a producir la eficacia que ha producido, ¿no? Yo creo que el ministro ha estado consciente de la situación que se ha producido en el sector, de la incertidumbre que se ha producido en el sector del taxi, especialmente en la península, y yo espero que después del día de ayer pues la situación vuelva a encauzarse y finalmente se produzca un acuerdo satisfactorio para todos, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista del sector. Yo que he seguido y conozco bien el sector del taxi, yo espero que finalmente al final se van a encontrar puntos de encuentro y por tanto esa incertidumbre que hoy acompaña y que hoy amenaza el sector del taxi, espero que en las próximas semanas se puedan ver ya desaparecidas, ¿no? También hay quien ha acusado a Pedro Sánchez y su ejecutivo de fomentar un efecto llamada en cuanto a la inmigración. ¿Qué opinión le merecen estas opiniones? Bueno, pues está dentro del discurso que hemos visto desgraciadamente en las últimas semanas, ¿no? Yo creo que lo que ha actuado el gobierno central ha sido fundamentalmente por derechos humanos, ¿no? Y lo ha explicado con claridad, ¿no? Y por tanto, donde no acudía ningún gobierno de la Unión Europea, pues lógicamente el gobierno español, con la idea de Pedro Sánchez, lo ha acudido, ha respondido a una llamada internacional de defensa de los derechos humanos y es como ha actuado el gobierno de España. Después de eso, lo que se ha intentado hacer es lógicamente pues trasladar el problema a la Unión Europea, que es un problema europeo y que por tanto todos los gobiernos europeos tienen que ser conscientes de la situación que se está creando y que por tanto deberíamos acompañar todos en tomar medidas para atender a esas personas que vienen desgraciadamente a nuestras costas y que vienen lógicamente a buscar una vida mejor. Y por tanto la Unión Europea no debe dar la espalda. España no lo ha hecho, no ha mirado para otro lado y ha asumido las consecuencias con toda responsabilidad, pero lógicamente sí ha trasladado Pedro Sánchez al resto de los países europeos que es un problema europeo y que por tanto se tienen que haber programas y medidas concretas para acabar con esta dificultad, no en las costas de la Unión Europea, sino fundamentalmente en los países de origen, ¿no? Y recuperar la política de cooperación que se obtuvo hace algunos años atrás, fundamentalmente con el gobierno de Rodríguez Zapatero, que tantos buenos resultados dieron precisamente en esa política de cooperación, de buscar y atender el problema en origen y por tanto hacer campañas y hacer programas e inversión pública en esos países de origen para evitar que esos traslados se produzcan en las costas europeas y que desgraciadamente estamos viendo también en las costas españolas los últimos meses. Señor Franquis, el Ejecutivo del Partido Socialista no ha podido aumentar el techo de gasto. ¿Esto, en su opinión, es malo para las Islas Canarias? ¿Hubiera sido favorable para el archipiélago? Sin ninguna duda. Es malo para los pensionistas, puesto que no se aseguran el pago del incremento de las pensiones. Es malo para la sanidad pública, porque era una cantidad que iba destinada fundamentalmente a un servicio que en Canarias está muy deteriorado. Es uno de los peores servicios que los ciudadanos manifiestan como el peor que se presta de los servicios públicos. Es malo para la educación, es malo para los servicios sociales, ¿no? Es malo que para Canarias no vengan en el próximo año 96 millones de euros precisamente destinados a estos servicios públicos, ¿no? Y no se entiende la política del gobierno regional que en un asunto como este, de más recursos para Canarias, sin embargo se ha ido a apoyar la estrategia política de otro, que es de poner obstáculos a que esos recursos públicos, estamos hablando de 6.000 millones a nivel nacional, 96 millones en Canarias, sirvan precisamente para potenciar, para mejorar, para recuperar servicios públicos esenciales, fundamentalmente la sanidad, ¿no? Y sobre todo para las pensiones. Se ha producido un incremento de pensiones, pero no tiene una cobertura económica, ¿no? Y lo que se ha hecho el gobierno de España ha sido trasladar a la Unión Europea la realidad de las cuentas. Nadie se creía, como no se ha creído en los últimos 6 años, que el déficit público que se había planteado por parte de España se iba a cumplir. Lo sabía la Unión Europea, lo sabía el Fondo Monetario Internacional, lo sabían todas las instituciones económicas internacionales,
que el cumplimiento del déficit iba a ser imposible que España lo pudiera cumplir, porque no es posible bajar impuestos e incrementar el gasto público, ¿no? Y por tanto lo que ha hecho el gobierno de España es ajustar esas cuentas precisamente a esas previsiones. Y desgraciadamente no hemos tenido el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas, bueno, en esa estrategia del PP de decir no a todo y por tanto olvidarse de esa política de estabilidad y de apoyo económico, y la estrategia de Coalición Canaria, que no terminamos de entender cómo se ha apuntado a esta estrategia de continuo enfrentamiento con el gobierno de España cuando no hay asuntos con mayúsculas pendientes en Canarias para que esto sea así. Vamos a hablar de algo relacionado con Canarias, los convenios que faltan por firmar. De aquí a septiembre está el compromiso de que se van a firmar todos. Hay quien duda de ese compromiso. ¿Qué van a suponer esos convenios para el archipiélago? Bueno, lógicamente mejor de servicios públicos, mejor de infraestructuras públicas, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de carretera, estamos hablando de infraestructuras hidráulicas, por tanto es una posición que para Canarias es fundamental, en definitiva lo que hemos llamado la Agenda Canaria. El gobierno de España lo ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, lo ha dicho la semana pasada, el jueves pasado, la ministra que coordina estos asuntos, al propio presidente del gobierno de Canarias, que están asegurados la firma de los convenios en los próximos 2 meses, y que además anunció que el primero iba a ser el de vivienda, que se firmó precisamente hace 2 días. Por tanto, no hay ninguna razón objetiva para que el gobierno de Canarias, el señor Clavijo, haya montado esta campaña de enfrentamiento directo con el gobierno de España. No hay ninguna razón objetiva para que eso sea así. Además de los que los convenios están garantizados, porque lo han manifestado los responsables del gobierno de España, además se ha aprobado la semana pasada en el Congreso el Estatuto de Autonomía. Se va a aprobar en el mes de septiembre el régimen económico y fiscal de Canarias. Por tanto, son asuntos de primera magnitud para nuestro archipiélago que están todos en la agenda política y que por tanto todos han ido avanzando. Y por eso nos extraña muchísimo que el señor Clavijo se haya metido en esa estrategia de acoso y derribo al gobierno de España, insisto, cuando no hay ningún asunto de importancia para Canarias que se haya dejado aparcado o que se haya dejado a un lado o que no se haya comprometido en sacarlo adelante en las próximas semanas. Por tanto, no entendemos ese incremento de este enfrentamiento que hemos visto desgraciadamente en las últimas semanas. El último capítulo ha sido el no apoyar la senda del déficit, que ha producido que para Canarias no venga en las próximas semanas 96 millones de euros para financiar servicios públicos esenciales en nuestra comunidad. Señor Franquis, yo me pregunto, respecto a esos convenios de los que estaba hablando, ¿hay que revisarlos o el borrador que se firma es el que ya estaba visto por el anterior gobierno del Partido Popular? Si hay que revisarlos, ¿eso significa perder más tiempo o que se alargue esa firma? No, habrá que revisar aquellas cuestiones que tanto desde el gobierno de España como desde el gobierno de Canarias se planteen que haya que actualizarlo o revisarlo, pero el gobierno de España ha dicho con claridad desde el primer momento que va a cumplir todas las previsiones incorporadas en los presupuestos generales del Estado y por tanto los compromisos del gobierno de España con Canarias, los que se comprometieron en la Agenda Canaria, lo que se comprometió Pedro Sánchez cuando se presentó de candidato a la presidencia del gobierno, que en su programa electoral precisamente llevaba un capítulo determinado de la Agenda Canaria. Y de la Agenda Canaria estamos hablando de esas cuestiones, de los convenios, como hemos citado hace un momento, el convenio de vivienda que se aprobó hace 2 días, que suponen 100 millones de euros de inversión para Canarias, de infraestructuras en carreteras, que van a ser 200 millones de euros y que yo espero que se firmen en los primeros días de septiembre, el convenio de costa, el convenio de infraestructuras turísticas, el convenio de infraestructuras educativas, el convenio de empleo. Por tanto, son convenios que si algunos hay que revisarlos será para actualizarlos y para mejorarlos, pero nunca para poner cortapisas o para intentar mantener el retrasar las inversiones previstas en Canarias. El Partido Socialista es el primer partido interesado en cumplir la Agenda Canaria. Lo hemos hecho desde la oposición y lógicamente lo vamos a hacer desde el gobierno. Hay otra petición en las últimas semanas del gobierno de Canarias, que se le deje invertir los 600 millones de superávit para el año que viene. ¿Cuál cree que será la respuesta del Ejecutivo? Ya se le dijo que lo iba a estudiar la semana pasada al presidente del gobierno, por eso no entiendo lo que han votado el viernes en el Congreso. No se entiende. Se le dijo que se iba a estudiar. Y también se le ha dicho otra cosa, y se lo hemos dicho los socialistas canarios desde Canarias, que lo que presupueste lo ejecute. No es posible que un gobierno de Canarias, como aquí se ha dicho, la información que hemos tenido esta mañana, en algunos datos, aparecemos en la cola de todas las dificultades si nos comparamos con el resto de las comunidades españolas, sea un gobierno que deje que solo haya ejecutado el 40% de su presupuesto. Y eso sí que es un drama, ¿no? Que se prevé un gobierno que este año es el gobierno que más recursos públicos ha tenido para poder gastar y por tanto para poder mejorar los servicios públicos en Canarias, y que sea un gobierno
que se destaca precisamente por su capacidad o su falta de capacidad a la hora de gestionar y de gastar el dinero en los recursos públicos, ¿no? Eso es lo que nos preocupa fundamentalmente a los socialistas canarios. Este gobierno que tiene mucha capacidad de inversión, que tiene muchos recursos públicos, sin embargo es el gobierno que peor gestiona y el que peor invierte en nuestra comunidad. Insisto, en competencias que son muy importantes para la Comunidad Autónoma de Canarias y para los canarios y canarias, que estamos hablando de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de las pensiones, de todo eso es responsabilidad directa el gobierno del señor Clavijo. Y en todo eso destaca su mala ejecución y su falta de capacidad a la hora de retribuir recursos. Una cosa es decidir recursos al gobierno de España en el que estamos de acuerdo, en el que hemos ido de la mano con Coalición Canaria y otras fuerzas políticas en Madrid y en el Congreso, y otra cosa es que cuando se tengan esos recursos estamos viendo que este gobierno no tiene capacidad para poder gastarlo. Y eso es un problema de gestión seria que solo depende del gobierno de Canarias y que estamos viendo que no se destaca precisamente por su capacidad de gestión y por su capacidad de gasto a la hora de ejecutar los presupuestos. Señor Franquis, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, un placer.